El empoderamiento de enfermería, como la capacidad de ejercer su práctica, requiere de enfermeras capacitadas y con una preparación continua que cumpla con sus responsabilidades para tomar decisiones y respondan a los desafíos usando la habilidad profesional en el conocimiento. Enfermería cuenta con una norma oficial que establece las características y especificaciones mínimas para la prestación del servicio en los establecimientos de atención médica del Sistema Nacional de Salud. Para saber sobre este tema tenemos la presencia de una excelente ponente, de una experta, quien nos hablará sobre la norma 019 de la Secretaría de Salud 3 del año 2013, promoviendo el empoderamiento en enfermería, y presento a la doctora María Alejandra Arredondo Pérez. Permiten proyectar, presentaré o proyectaré esta diapositiva en donde voy a indicar que la doctora María Elena Arredondo Pérez cuenta con la licenciatura en Enfermería y Obstetricia por la UNAM, tiene la especialidad de Enfermería del Adulto del Estado Crítico por la ENEO, es maestra en Ciencias de Educación por parte de la Universidad ETAC, tiene diferentes experiencia, tiene una amplia experiencia laboral, entre ellas está el Hospital General de México, y cuenta con la experiencia en el ámbito normativo en instituciones de salud. Su cargo actual es coordinadora de especialidad de enfermería en cuidados intensivos en el Instituto Politécnico Nacional. Para la Universidad Autónoma Metropolitana es un gusto contar con la asistencia de la doctora Alejandra Arredondo, y doctora, le puedo pasar los micrófonos. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación para poder participar con ustedes. Agradezco a la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, la consideración, así como a la coordinación de la carrera de enfermería. En este caso, el tema que me ha sido solicitado dictar es de gran importancia para la profesión de enfermería. La norma oficial mexicana 019 para la práctica de la enfermería en el Sistema Nacional de Salud, promoviendo el empoderamiento de enfermería, sin duda es un parteaguas a nivel mundial, ya que en su momento fue única en su tipo y ha sido motivo para que colegas de otros países, de otros ministerios de salud se acerquen para poder saber cuál fue su objetivo, cómo logró construirse esta norma y sobre todo cuáles fueron los pasos que se siguieron para poder establecerla y lograr su publicación en el Diario Oficial de la Federación de nuestro país. Y sobre todo, la importancia que tiene esta norma dentro de la administración pública en los servicios de salud. Esta conferencia estará dirigida en varios aspectos. La agenda que he considerado pertinente para poder hablar de esta temática es hablar a grandes rasgos sobre aspectos que dan origen al empoderamiento. Por otro lado, hablar sobre el marco normativo que fue utilizado y considerado para integrar la norma oficial mexicana 019. Hablar de los aspectos más importantes de la norma oficial, cuáles son sus, cómo está integrada, y también hablar de las estrategias para el empoderamiento y la norma oficial 019 y establecer algunas conclusiones. Como es de conocimiento de todos ustedes, la Organización Mundial de la Salud, en colaboración con el Consejo Internacional de Enfermeras, iniciaron una campaña mundial con duración de 3 años a partir del año 2018, con conclusión en este año 2020, para reconocer la labor del personal de enfermería a nivel mundial. Para ello se designó el año 2020 como el Año Internacional de las Enfermeras y de las Parteras, el cual este reconocimiento finaliza este año y precisamente finaliza en este año 2020 para conmemorar el bicentenario del natalicio de Florencia Nightingale, pionera de la enfermería moderna.
¿Cuáles son las premisas que establece el Nursing Law precisamente en relación a la prestación de los servicios de enfermería? Bueno, pues nos habla de fortalecer a la profesión en todo el mundo y la meta es mejorar la salud a nivel global a través de realzar y potenciar el perfil y el estatus de la enfermería en todo el mundo. Hay tres premisas importantes que tiene el Nursing Now o enfermería ahora. Es el empoderamiento, la visibilidad y el prestigio profesional. Por lo tanto, esta norma oficial es un ejemplo de regulación en la práctica de enfermería y por lo tanto de empoderamiento. La norma oficial mexicana NOM 019 SSA 3 2013 para la práctica de la enfermería en el Sistema Nacional de Salud, para poder lograr llegar a la construcción de la misma, se tuvieron que consultar una serie de compendios normativos para poder tener un sustento. Se tuvo que consultar información disciplinar generada a nivel nacional e internacional para poder tener un fundamento de la misma. No solamente tener un fundamento de tipo disciplinar, sino también normativo. Hay que recordar que toda norma oficial mexicana es de carácter obligatorio, su observancia es obligatoria y su incumplimiento puede llevar precisamente a sanciones administrativas o legales. Para poder entender el marco normativo en cualquier país, en alguna institución, en algún organismo, es necesario primero tener claro la conformación de esa normatividad. Se cuenta con un instrumento importante llamada pirámide de Kelsen, en el que se establece cómo se puede interpretar la normatividad o la legislación en un país, en un organismo, en una empresa, en una institución, en un hospital, en una escuela, etc. Para ello debemos de partir de entender lo que es la ley máxima, que en este caso es la Carta Magna en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que a través de cada uno de sus artículos constitucionales se derivan leyes reglamentarias y en este caso en materia de salud tenemos la Ley General de Salud. Para poder hacer operativa esta Ley General de Salud, que en su artículo 4 constitucional nos habla sobre la protección de la salud en los individuos, para poder hacerla operativa contamos con reglamentos que precisamente lo permiten. De esta Ley General de Salud y de estos reglamentos de esta ley se derivan una serie de normativas y en este caso tenemos las normas oficiales mexicanas. Tenemos normas oficiales mexicanas en cualquier ámbito, ¿sí? Y que estas pueden ser elaboradas y derivadas de la Secretaría de Estado a través, en este caso, de nuestra Secretaría de Salud. Por eso es que se considera una norma oficial mexicana en salud. Pero podemos tener normas oficiales en turismo, en educación y en otros ámbitos de competencia de nuestro país. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como la ley máxima de nuestro país, en su artículo 4 constitucional nos habla de que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Y quien está encargado de velar precisamente para el cumplimiento de este artículo 4 constitucional, encontramos a la Secretaría de Salud, quien a través de la ley reglamentaria, que es la Ley General de Salud, opera todos los mecanismos para poder lograr este artículo 4 constitucional. Es muy importante resaltar que la Constitución Política en el año 2011 sufrió una modificación importante y se hizo un cambio de garantías individuales a los derechos humanos. La salud es un derecho humano y por lo tanto estamos obligados a establecer estrategias y mecanismos para poder lograr lograr este mandato. El último texto vigente o la última reforma de esta Constitución se dio el 8 de mayo del 2020, donde aún se sigue
integrando la Ley General de Salud, obviamente, y sus leyes reglamentarias. La Ley General de Salud, en su última actualización, que fue el 24 de enero del 2020, en su artículo 13 nos habla que precisamente para poder dar cumplimiento a este artículo 4 constitucional es responsabilidad del Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Salud, emitir todas las estrategias para poder lograr. Y dentro de ellas se establece en este artículo 3, inciso A, párrafo 2, que una de sus atribuciones es precisamente dictar normas oficiales mexicanas y que serán de observancia obligatoria en todo el país, y que estas normas oficiales mexicanas en materia de salud obviamente velará por el cumplimiento idóneo de estos servicios en materia de salubridad general, y asimismo tendrá la particularidad y la atribución de verificar su cumplimiento. La Ley Federal sobre Metrología y Normalización, en su última reforma del 2009, y en su reglamento para hacerla operativa con su última reforma en el año 2012, nos establece la definición de lo que son las normas. Estas normas se dividen precisamente en dos tipos: las normas oficiales mexicanas y las normas mexicanas. La simbología que se utiliza para una norma oficial mexicana es NOM, NOM, y es de observancia obligatoria. Y estas, al no cumplirse, pueden ser sujetas a sanciones administrativas o de índole legal. Por otro lado, las normas mexicanas, su simbología es NMX. Estas normas, su característica es que son solamente una recomendación y su operación es de manera voluntaria. Entonces queda muy clara la diferencia que hay entre estas dos normas que se establecen en esta Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Las normas oficiales mexicanas son definidas como la regulación técnica de observancia obligatoria, expedida por dependencias competentes, en este caso, para las normas oficiales mexicanas, la Secretaría de Salud, a través de un comité consultivo, que establece las reglas, especificaciones, atributos, directrices, características y prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad o servicio donde estamos enmarcados el personal de salud o método de producción. Anteriormente había mencionado que dentro de la Secretaría de Salud tenemos un Comité Consultivo Nacional de Normalización que se encarga precisamente de la elaboración de lo que son las normas oficiales mexicanas y de construir y de contribuir a la construcción del Programa Nacional de Normas Oficiales que se hace cada año. Estos comités, para la Secretaría de Salud contamos con 3 comités consultivos nacionales de normalización. El primero es de regulación y fomento sanitario. Si ustedes analizan cada norma oficial, veremos que dentro de su conformación tienen una simbología donde se habla de SSA, que tiene que ver con la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Cada una de este tipo de normas o más bien de estos comités consultivos tienen a su cargo un tipo, la generación de varios tipos de normas. En este caso son 3 tipos de normas de índole sanitario. Tenemos las normas oficiales de regulación y de fomento sanitario, que su simbología es NOM-SSA1, y que estas normas están relacionadas con los riesgos sanitarios en establecimientos, productos y servicios. Por ejemplo, las normas oficiales mexicanas que tienen que ver con el control y manejo de alimentos están dentro de como un ejemplo, están dentro de este grupo. Para el Comité Consultivo Nacional de Normalización, que tiene que ver con la prevención y control de enfermedades, maneja las normas oficiales NOM SSA 2,
Y estas normas manejan todo lo que tiene que ver con la salud pública. Por ejemplo, la norma oficial mexicana de diabetes, para el manejo de pacientes con hipertensión, para el manejo del embarazo, para el manejo de las enfermedades del adolescente, son ejemplos de estas normas SSA 2. En el caso del Comité Consultivo Nacional de Normalización, que se encarga de las normas que tienen que ver con la innovación, desarrollo, tecnología e información en salud, son las que encontramos clasificadas como SSA 3. Y dentro de estas normas encontramos lo que tiene que ver con la atención médica, los servicios o la atención de enfermería, la investigación en seres humanos, asistencia social, educación en salud, información y tecnología. Y es precisamente en este rubro donde nuestra norma oficial mexicana 019 tiene su clasificación. Y se define una norma oficial mexicana en salud como el conjunto de reglas o disposiciones de orden genérico en un tema o materia específica en el ámbito de la salud que tiene un sustento jurídico. Una norma, la norma oficial mexicana 019, de acuerdo a lo que hemos visto anteriormente, cuenta con un fundamento jurídico, cuenta con un objeto o materia y tiene un campo de aplicación. Su fundamento jurídico queda perfectamente claro dentro de la Carta Magna sobre la ley reglamentaria de la Ley General de Salud y otros ordenamientos jurídicos como el reglamento de esta misma ley. Su objeto o materia es la protección a la salud, ya que en el artículo 4 constitucional está establecido. Y el campo de aplicación es precisamente en la atención que brinda el personal de enfermería. Quiero presentarles cómo fue publicada la norma oficial 019 en el 9 de septiembre el 2 de septiembre del año 2013. Esto es el periódico del Diario Oficial de la Federación, que es un periódico que emite el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación y que tiene una edición matutina y vespertina y que en él se detallan todos los acontecimientos que surgen en cada una de las secretarías. Y es precisamente en este periódico donde en el rubro de Secretaría de Salud, el lunes 2 de septiembre del año 2013, se publica la norma oficial para la práctica de la enfermería en el Sistema Nacional de Salud, para la cual pues pongo la evidencia de esta publicación. La manera correcta de poder citar nuestra norma oficial es esta, norma oficial mexicana, NOM 019 SA3. Recordemos que tiene que ver con los servicios para la atención de la salud, en este caso, la prestación de los servicios de enfermería, que fue generada y publicada en el Diario Oficial de la Federación en el año 2013 y que su denominación es para la práctica de enfermería en el Sistema Nacional de Salud. Cuando lleguemos a la parte del Sistema Nacional de Salud, hablaremos de qué trata este sistema. Los apartados o los contenidos de toda norma oficial son 11 apartados. Y sin duda la norma oficial 019 cuenta con estos apartados, cuenta con introducción, cuenta con objetivo, con un campo de aplicación, con referencias, definiciones, habla sobre los aspectos generales que tienen que ver con la prestación de los servicios de enfermería, habla de la prestación de los servicios de enfermería desde el punto de vista particular, habla si hay concordancias con otras normas, habla sobre los procedimientos para la evaluación de la conformidad, se habla sobre la bibliografía que sustenta o sustentó la integración de esta norma, habla quiénes deben de vigilar el cumplimiento de la norma y su vigencia. Entonces empezaremos a revisar cada uno de estos apartados para poder entender esta norma desde la perspectiva de la regulación y del empoderamiento. Bueno, es importante señalar que para la construcción de cualquier norma se requiere la integración de un grupo técnico. Para ello se conformó este grupo en donde participaron las dependencias a quienes corresponden la regulación o control del servicio. Esto es una parte importante.
porque precisamente quienes van a llevar a cabo la operación de esta norma tienen que ser los que dieron origen a la misma y quienes van a ser los responsables de, pues, de vigilar su cumplimiento, incluso de su evaluación y de su actualización. Y precisamente los integrantes de este grupo técnico de enfermería que se dio dentro del marco de las funciones que tiene la Comisión Permanente de Enfermería como un órgano rector de la enfermería mexicana y un órgano asesor para la Secretaría de Salud. Bueno, pues está obviamente la Secretaría de Salud, está la Secretaría de Integración y Desarrollo del sector salud. Participó también para la integración de esta norma la Dirección General de Calidad y Educación y Salud, donde se encuentra la Dirección Nacional de Enfermería. Participaron también las coordinaciones estatales de enfermería, que son el símil de la Dirección de Enfermería, pero en las entidades federativas. Participó también la Secretaría de Salud del Distrito Federal, que en su momento así tenía la denominación. Participó la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y de hospitales de alta especialidad, con algunos hospitales que forman parte de ello. Obviamente participó la Secretaría de Educación Pública. Recordemos que la profesión de enfermería en nuestro país tiene un número muy alto de niveles académicos y para poder regular y entender su, para poder regular y para poder entender el aspecto educativo, por eso se les consideró y las limitaciones en cuanto a la formación. También se participó el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, lo que conocemos como el ISSSTE o conocemos como el IMSS también, los Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos, Pemex, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a través de la Jefatura de Enfermería a nivel nacional, de el DIF, la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, la Escuela Nacional de Enfermería Obstetricia, el Instituto Marillac, el Grupo Ángeles en sus servicios de salud y la Confederación Nacional de Enfermeras AC. Esos en su momento fueron las personas que participaron y que fueron referidas en la norma oficial mexicana. Los antecedentes de esta norma es que fue un trabajo colegiado que inició aproximadamente en el año 2004 y que se consolida con su publicación en el Diario Oficial de la Federación en el año 2003. Fue un proceso administrativo largo, ya que intervienen varios organismos internos y externos de la Secretaría de Salud para poder integrar esta norma y para poder validarla, revisarla, retroalimentarla, hasta poder concluir con su publicación. Con fecha el 13 de agosto del 2012, el proyecto de norma oficial mexicana 019 fue publicada el 13 de agosto en el año 2012 en el Diario Oficial de la Federación y se puso a consideración del dominio público y sobre todo del personal de enfermería para su lectura y sus observaciones correspondientes. Y que esta consulta pública que inició este 13 de agosto del 2012 tuvo una duración de 60 días naturales establecidos en la Ley Federal de Metrología y Normalización y concluyó precisamente el 12 de octubre del año 2012. Al recibir el Comité Consultivo Nacional de Normalizaciones de Salud, tomaron todas las opiniones emitidas, se trasladaron al grupo técnico y este grupo técnico atendió lo que consideró pertinente, volvieron a devolver a este comité consultivo y ellos dieron la autorización ya de la publicación, el cual esta norma se publica en el Diario Oficial de la Federación el 2 de septiembre del año 2003, teniendo una vigencia quinquenal que concluyó en el año 2017. Pero no quiere decir que la norma haya perdido vigencia como tal. Ahora está en un proceso de actualización. Empecemos a hablar entonces de los apartados que integran a la norma oficial 019. Esta norma, dentro de lo que se pretende es precisar los atributos y responsabilidades que deberá de cumplir el personal de enfermería conforme a las disposiciones jurídicas aplicadas. En esta norma
de prestación de los servicios de enfermería, se tienen que establecer las características y especificaciones precisamente de ello. También se considera el impacto en los servicios de salud y también la formación académica, ya que tenemos una variabilidad importante y esta norma, aparte de definir la forma de prestar los servicios de enfermería, también es una manera de poder regular esos niveles académicos que tenemos en nuestro país, a diferencia de otros. El objetivo general de una norma es identificar el tipo de servicio del objeto, de su objeto, y determinar las especificaciones y características que correspondan al servicio y que se establecerán en la norma como parte de su finalidad. Por lo tanto, el objetivo primordial de esta norma se enmarca en la prestación del servicio de enfermería. El objetivo dicta al texto establecer las características y especificaciones mínimas para la prestación del servicio de enfermería en los establecimientos de atención médica del Sistema Nacional de Salud, así como para la prestación de dicho servicio en forma independiente que otorgan personas físicas con base en su formación académica. Entonces, es muy importante mencionar que cuando hablamos del Sistema Nacional de Salud, se incluyen el sector público, el sector social y el sector privado. Por lo tanto, nuestra norma es puede aplicarse en cualquiera de estos sectores. Es de manera incluyente y de observancia obligatoria. El campo de aplicación, bueno, pues ya lo hemos anunciado, es en establecimientos de atención médica. Recordemos que la Ley General de Salud, en su definición de atención médica, define que son todos aquellos servicios que da el equipo interprofesional que trabaja en las instituciones. Entonces, por eso se toma estas palabras de atención médica en el sentido de que hablamos de todos los servicios que proporcionan los profesionales de la salud. Entonces, su campo de aplicación es en la atención médica, en este caso, en la atención de enfermería, dentro del Sistema Nacional de Salud, que está integrado por instituciones públicas, por instituciones privadas y por asociaciones de índole social, en donde se prestan los servicios de enfermería, así como para personas físicas que prestan dichos servicios en forma independiente. Hablemos de que hay agencias, de que hay empresas que se dedican precisamente al servicio particular para cuidar a personas, por ejemplo, en los domicilios o en algunos hospitales. El apartado número 3 nos habla precisamente de la referencia y nos habla que para la correcta interpretación y aplicación de la norma, todo el personal de enfermería debe de conocer como mínimo 33 normas oficiales citadas o referidas en esta norma oficial, en el cual, si ustedes leen, bueno, encontrarán cuáles son estas normas, como la 004, ¿sí? La 087, que son normas oficiales que día a día aplicamos en los servicios. Y bueno, estas son las referencias, el marco normativo dentro del ejercicio de la enfermería. Pero quiero yo decirles que la Secretaría de Salud cuenta con 251 normas. En nuestra norma oficial 019 se hablan de 33 normas, pero la cantidad de normas en salud es alrededor de 251 normas, el cual, si nosotros vemos la perspectiva legal, bajo la perspectiva legal, sabemos que todos los profesionales de la salud tendremos que conocer cada una de estas normas que aplican. Pero bueno, las normas oficiales mexicanas, de acuerdo al lugar donde estemos prestando los servicios, tendremos que poner en marcha las que tengan que ver con esa área donde yo me encuentro laboral, como INE. También en el apartado número 4, en cuanto a definiciones, que se establecieron un conjunto de conceptos que ayudan a entender los efectos de la norma y que en donde también se establecen las competencias del personal de enfermería
se destacan, por ejemplo, la definición del cuidado como el objeto de estudio de la profesión de enfermería, donde se hizo un análisis de muchos conceptos para poder llegar a un concepto que pudiera distinguir a esta norma oficial mexicana. Se analizaron una serie de documentos nacionales e internacionales para poder llegar a una conclusión y que esta definición fue determinada por ese grupo técnico de enfermería. Otra de las situaciones importantes es que se establece la definición de los cuidados de enfermería de baja, mediana y alta complejidad, y que sin duda estas son definiciones importantísimas dentro de la norma oficial mexicana, porque estos cuidados de baja, mediana y alta complejidad tienen mucho que ver con los niveles académicos que existen dentro de nuestra profesión. También se habla de un concepto de la enfermería, cómo se conceptualiza la enfermería mexicana, y de ahí pues se deriva lo que es el concepto de enfermera o enfermero, y que también tiene una importancia esta definición de enfermera o enfermero, porque precisamente en esta norma se da una connotación basada en un documento que emitió el Consejo Internacional de Enfermeras para que los licenciados en enfermería se les pueda otorgar un diploma, un título como enfermero o enfermero, porque esta connotación queda muy clara de que se habla del personal que egresa de una carrera de nivel superior y que es el licenciado en enfermería. Entonces aquí se habla de una transformación de la concepción de la licenciatura en enfermería en enfermero o enfermera. Cuando nos refiramos a enfermeros o enfermeras, según lo que contiene esta norma, es que estamos hablando de licenciados en enfermería. También se habla de las intervenciones de enfermería dependientes, independientes, interdependientes. Otras definiciones importantes dentro de esta norma son las funciones sustantivas, y que también tienen mucho que ver con la categoría que se tiene dentro de las instituciones y dentro del nivel académico también. Y bueno, se habla de una función administrativa, asistencial, de investigación y docente. Por otro lado, también se clasifica y se define qué es el personal profesional y qué es el personal no profesional, porque creo que dentro de la enfermería mexicana esto ha sido un motivo de análisis y de observaciones en muchos lugares. Y bueno, pues aquí se define quién es el personal profesional y quién es el no profesional y cuáles son sus características y sus competencias. También nos habla de qué es la prestación de los servicios de enfermería, y obviamente se define el método de trabajo del personal de enfermería. Es importante también señalar que el orden en que vienen estas definiciones son meramente de manera alfabética. La prestación entonces de los servicios de enfermería, de acuerdo a esta norma, es el acto de brindar cuidados de enfermería en un establecimiento para la atención médica en los sectores público, social y privado, así como los que prestan sus servicios de forma independiente. Y la definición que da esta norma para lo que es una enfermera o enfermero a esta persona, la define como la persona que ha concluido sus estudios de nivel superior en el área de enfermería en alguna institución perteneciente al sistema educativo nacional y se le ha expedido una cédula de ejercicio con efectos de patente por la autoridad educativa competente para ejercer profesionalmente la enfermería. Entonces queda muy claro que cuando hablamos de enfermera o enfermero en el contexto de esta norma, estamos hablando de los licenciados en enfermería. ¿Y por qué se da esta situación? Bueno, porque el Consejo Internacional de Enfermeras, en su declaración de posición, que tiene que ver con la reglamentación de la enfermería, habla sobre proteger el título de enfermera, y por eso hace esta declaración de posición, donde nos dice que el título de enfermera debe estar protegido por la ley y ha de aplicarse solo a quienes estén legalmente autorizados a prestarse
a sí mismas como enfermeras y a ejercer la enfermedad. Y que esto tiene que ver precisamente con la licenciatura en enfermería. Y que esto ha sido motivo de comentarios, de observaciones para muchos profesionales de la enfermería e incluso para otros profesionales de la salud. El apartado número 5 tiene que ver con la prestación de los servicios de enfermería desde la perspectiva general. Y nos habla que la prestación del servicio de enfermería estará determinada por su nivel de preparación y el grado de responsabilidad. Que cada quien haga lo que le compete realizar dentro de los establecimientos de salud o en este caso en la práctica independiente. También el personal de enfermería realizará las actividades de acuerdo a su nivel académico y a su grado de complejidad. Esto también, el apartado número 6, es importante porque determina cuáles son las actividades a realizar de acuerdo a ese nivel y de acuerdo a los cuidados de alta, baja y mediana complejidad. También nos habla de que se reconocerán los estudios de formación y capacitación en enfermería de las instituciones pertenecientes al sistema educativo nacional, que formen parte de este sistema educativo nacional a través de universidades autónomas, universidades que provienen de la federación, universidades estatales o universidades particulares que cuenten con el reconocimiento de validez oficial de estudios, lo que conocemos como REVOL. Y también las constancias, certificados, títulos profesionales o diplomas deben ser legalmente expedidos y en su caso registrados por las autoridades educativas competentes. Que todo título profesional o diplomas de especialidad o sean expedidos por las universidades que se encuentran dentro de este sistema educativo nacional y sean registrados ante la dirección de profesión. También otra de los puntos que maneja el apartado 5 nos dice que las autoridades, y específicamente en el 5.6, nos habla que las autoridades de los establecimientos del Sistema Nacional de Salud y los que prestan sus servicios de forma independiente deberán utilizar el contenido de esta norma para definir estructuras de empleo y servicio a fin de lograr su homologación o homogeneización en los diferentes sectores que emplean al personal de enfermería. Esto es esto es la médula también de esta norma, porque habla precisamente de que esta norma sea la rectora en cuanto a las estructuras funcionales, laborales, dentro de de las instituciones de salud, y que se logre homologar esta propuesta o esta norma más bien dentro de las cuestiones laborales de las instituciones. Esto ha sido verdaderamente una tarea titánica porque no es tan fácil. Recordemos que cada institución de salud cuenta con su propia normativa, cuenta con sus condiciones generales de trabajo, cuenta con su contrato colectivo de trabajo, y por lo tanto la incorporación de esta norma pues ha sido difícil derivado a. También en el apartado 5 se habla sobre los compromisos que deben tener las autoridades de los establecimientos de salud en materia de la prestación de los servicios de enfermería, que habla de promover la certificación, de que haya una inducción al puesto, de evitar emplear al personal de enfermería en otras competencias. Y en cuanto al personal de enfermería, nos habla de verificar la existencia y funcionamiento del equipo, reportar faltas faltantes y fallas, conocer y aplicar las normas oficiales mexicanas, actualizarse y cumplir con las normas institucionales y la protección al medio ambiente, que pues ahora con las políticas de sustentabilidad, pues esta norma responde a ello. Otra de las situaciones importantes es el punto número 6, donde se establecen precisamente las competencias particulares de cada uno de las categorías para el desempeño de la enfermedad. Y bueno, encontramos en la categoría de personal no profesional,
los profesionales técnicos de enfermería, los técnicos especializados. Y bueno, en cuanto al personal no profesional, se habla de que ellos han sido capacitados para brindar cuidados de enfermería de confort y de bienestar, y para dar cuidados de baja complejidad y estar enmarcados en el área asistencial. En cuanto a los profesionales técnicos de enfermería, hablan de que pueden aplicar el método enfermero, de que pueden dar cuidados de baja complejidad y están ubicados dentro del área asistencial. Y que, bueno, pueden enmarcar el cuidado a través del método enfermero. También los técnicos especializados, que además de tener una carrera técnica, tienen un curso de especialidad donde pueden dar cuidados de baja y mediana complejidad especializados en el área asistencial. Los licenciados en enfermería, donde están enmarcadas las competencias de baja y mediana complejidad, que pueden contribuir a la investigación, que pueden brindar cuidado, que pueden participar en la docencia. Y bueno, el personal de enfermería con estudios de posgrado, donde están formados para dar cuidado de mediana y de alta complejidad, de participar en investigación, de participar en la docencia, en la asistencia y en la administración. Y el personal de enfermería con maestría, donde pueden generar conocimiento, participar en investigaciones, estar desde la perspectiva docente, de investigación y administración. Y el personal de enfermería con doctorado, donde pues debe de evaluar el impacto del cuidado de alta, mediana y baja complejidad, generar conocimiento disciplinar, difundirlo, generar evidencia que pueda ser aplicada precisamente en los servicios de enfermería. Y este personal de enfermería con doctorado puede enmarcarse en la función docente y de investigación. Entonces, a grandes rasgos es de lo que habla este apartado. El apartado 7 nos habla de la concordancia con normas internacionales y mexicanas, el cual hasta este momento no había ninguna concordancia con él, ya que haya alguna norma idéntica, alguna norma equivalente o no equivalente, como lo establece la Ley Federal de Metrología y de Normalización. Hasta el momento no hay, como les mencioné al inicio de esta plática, la norma en su momento, bueno, ha sido única en su rubro. Entonces, somos el primer país de Latinoamérica que se genera una norma oficial para la regulación de la prestación de los servicios de enfermería. También nos habla del procedimiento para la evaluación de la conformidad, y donde nos dicen que las personas físicas, morales, representantes legales o personas facultadas, para ello, dentro de los establecimientos de la atención médica, ambulatoria y hospitalaria, del sector público, social y privado, así como los que prestan el servicio de manera independiente, podrán solicitar la evaluación de la conformidad respecto a esta norma ante los organismos acreditados y aprobados para dicho propósito. En el rubro número 9 se habla sobre las referencias bibliográficas y electrónicas que fueron consultadas para la elaboración de esta norma, las cuales ustedes podrán consultar en su lectura. Y en el punto número 10 nos habla sobre la vigencia de esta norma y nos dice que la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas tienen la obligación de vigilar la aplicación de la norma, de su evaluación y de su evaluación para su actualización dentro de sus ámbitos de competencia. La vigencia de esta norma es quinquenal. Como les mencioné, esta norma entró en vigor el 2 de septiembre del año 2013 y su periodo quinquenal concluyó en el año 2018. Y bueno, precisamente cuando ya entra en este periodo quinquenal final, es la oportunidad para poder determinar si se modifica a través de su actualización de esta norma o se cancela la norma. Y bueno, ¿cuáles son las estrategias para el empoderamiento de enfermería y obviamente la norma oficial? Bueno, primero que nada tenemos que tener
estar conscientes de que esta norma es perfectible. Y una norma oficial mexicana no necesariamente tiene que llegar al periodo final de su quinquenio. Puede sufrir modificaciones antes. Un ejemplo de ello tenemos, por ejemplo, la norma de diabetes, que no necesariamente ha llegado a finalizar su quinquenio, ha sufrido modificaciones. Entonces es una norma que es perfectible, que ha tenido observaciones del personal de enfermería y de otros profesionales. Pero creo que lo importante es decir que tenemos esta norma que antes decíamos que no teníamos una regulación en enfermería. Ahora la tenemos y esa norma es perfectible, puede mejorar. Pero para ello necesitamos tener un grupo interprofesional, ¿sí? Un grupo de enfermeras, un grupo gremial e interprofesional para poder enriquecerlo. Y obviamente esta norma, hasta donde tengo conocimiento, se encuentra ya en un proceso de actualización. Y bueno, pues la idea es que este grupo técnico que se encuentra actualizando esta norma, bueno, pues obviamente está conformado por enfermeras de los sectores involucrados para su aplicación de la norma, de otros profesionales que ayudan a su conformación y a entender la aplicación de la ley dentro de la misma. Y obviamente, pues las características de estos grupos es que deben de ser grupos incluyentes y plurales. También creo que una de las situaciones importantes que debemos de tener en consideración es la difusión intencionada de la norma oficial. Lamentablemente, todavía hay gente que no conoce sobre las normas, no conoce sobre esta norma en específico, entonces se tiene que hacer una difusión intencionada, vasta, en las instituciones de salud, donde se prestan los servicios de enfermería, en las instituciones educativas donde se forman enfermeras y enfermeros, ¿sí? En los grupos de asistencia social y en organismos, ya a través de organismos gremiales. Ya sea del proyecto de norma para que pueda la gente opinar cuando se publique en el Diario Oficial de la Federación y tengamos la oportunidad de emitir comentarios antes de que se publique oficialmente la norma. Cuando se publica el proyecto de norma es un área de oportunidad importantísima porque es el momento de retroalimentar este grupo técnico por la gente que está fuera del mismo, ¿sí? Entonces, difundir cuando haya esa publicación del proyecto para que el dominio público pueda emitir, el dominio público y las enfermeras y los enfermeros puedan emitir sus opiniones y obviamente la difusión ya cuando se tenga la norma oficial mexicana. Que puede seguirse difundiendo esta norma oficial mexicana, que tenemos claro que sí, porque sigue teniendo una aplicabilidad. Y cuando tengamos la norma actualizada, obviamente también. También es importante ver la factibilidad técnica, que podamos incluir todos los aspectos técnicos obligatorios que debe ser la enfermera. También algo muy importante, tenemos que tener la información sobre el impacto de esta norma oficial en los sectores involucrados. Es muy importante. Después de 5 años que hemos tenido a esta norma dentro del Sistema Nacional de Salud, es importante que podamos ver cuál ha sido su impacto. Y obviamente su impacto desde la perspectiva profesional, desde la perspectiva educativa y desde la perspectiva laboral. Por otro lado, debe de hacerse investigación retrospectiva que permita analizar los aspectos teóricos, metodológicos, normativos y su pertinencia en la realidad social. Medir el impacto regulatorio que tiene la norma a través de la investigación, considerando su aplicación, efectividad, reconocimiento, legalidad, identidad profesional y social. También debe ser, esta norma oficial debe ser parte de los cursos de inducción al puesto para el personal de nuevo ingreso y para el personal de reasignación de servicios. También debemos de tomar en consideración que para poder incursionar en los ámbitos legislativos, en el ámbito legal, en el aspecto de normalización requerimos de enfermeras, de formar y capacitar enfermeras, expertas en el área clínica, líderes
gestoras, ¿sí?, en los temas de normalización. Eso es una parte fundamental, que tengamos bases teóricas sobre legislación y poder participar en grupos colegiados para la emisión de normas oficiales mexicanas en general, para la actualización de esta norma oficial mexicana 019 e incluso para la actualización y la dictaminación de leyes para nuestro país. También una cosa muy importante que debe resaltar en la norma y que yo, desde la lectura que he dado a esta norma, no veo los aspectos de la profesionalización. Debemos de considerar esos aspectos dentro de la norma como parte de la regulación. Sabemos, los que nos hemos dedicado a la formación de recursos humanos y los que hemos trabajado en instituciones de educación y de salud, que la profesionalización tiene varias áreas de oportunidad que pueden atenderse dentro de la profesión de enfermera. Por lo tanto, también buscar la consolidación de la norma oficial mexicana y, bueno, pues es importante mencionar que esta norma es parte de la regulación de la enfermería en México. Hemos sido pioneros en este tipo de normas y, bueno, pues realmente tenemos que contribuir todos para su consolidación. Bueno, pues con esto quiero concluir mi participación. Es un tema abundante con muchísima información. He tratado de resumir de qué trata la norma. Es una norma que ha tenido un verdadero impacto, pero creo que una de las cosas importantes que nos falta difundir. Nos falta tener grupos técnicos incluyentes y plurales. Y bueno, pues y que esta norma pueda tener una verdadera vinculación con los aspectos normativos institucionales, donde son contratados personal de enfermería para brindar la prestación de su servicio. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Alejandra Redondo, por su participación. Tiene muchas felicitaciones en lo que viene siendo el chat. Le agradecemos mucho. Y también, si me lo permite, podemos pasar a la parte de preguntas. Claro que sí. La primera pregunta la hace Cia Villa y dice, ¿cuáles serían los principales elementos de la norma 019 SSA 3-2013 que favorecen el liderazgo y empoderamiento de enfermería? Bueno, creo esta norma ha establecido algo fundamental. Nosotros hemos tenido una variabilidad en el sentido de que tenemos muchos niveles académicos. Creo que esta norma ha definido las competencias de cada uno de estos niveles académicos. Y bueno, yo creo que una de las situaciones importantes es de que cada líder de enfermería la conozca y la aplique. Y bueno, queda muy claro que las competencias referidas en la norma contribuirán precisamente a lograr el liderazgo. Gracias, maestra. Estela Bendaño pregunta, ¿qué opina de la pertenencia a los colegios de enfermería que incluso lo marca la norma y que no todos aún pertenecen a ellos? Muchas veces por los requisitos, sobre todo para la recertificación, que es cada 5 años para juntar los puntos solicitados. Definitivamente los grupos colegiados son importantes, son un medio de mantener el contacto con la sociedad también. Son ellos, en los colegios, precisamente una de sus funciones es la regulación. Eso es una parte de sus funciones, la regulación, la visibilidad, el empoderamiento, la socialización de nuestra profesión. Eso es una parte fundamental. Yo considero que dentro de las posibilidades que tengamos, debemos de pertenecer a un grupo colegiado, donde primero estaremos trabajando de manera conjunta en beneficio de la profesión. Segunda, son espacios para la capacitación y para la formación también. Los colegios también son una forma de hacer política y creo que también las enfermeras y los enfermeros tenemos que hacer política. Tenemos que ser parte de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, y los colegios son una parte esencial para poder ellos. De hecho, una atribución es que ellos tengan vinculación con estas cámaras. Y para que nosotros podamos hacer evidente nuestro trabajo, podamos lograr mejorar la regulación, pues tendremos que ser parte de ellos.
Gracias. Luis Santiago pregunta, ¿cómo ha influido esta norma sobre la subordinación o independencia de enfermería ante la rama médica? Esta norma precisamente trata de dar la identidad profesional y la identidad laboral, ¿sí? Yo creo que la subordinación tiene más que ver con el aspecto personal que tenemos cada uno. Nosotros somos una profesión independiente, autónoma, con un objeto muy claro de estudio, que es el cuidado. Hemos ido evolucionando como profesión, y bueno, yo creo que la subordinación tendrá que ver mucho con el aspecto personal, pero no con la norma. La norma nos está posicionando, esa es una parte importante, aparte de ser una regulación, también nos está posicionando socialmente, legalmente, y incluso ahora se habla de la cuestión interprofesional, entre profesiones, trabajar de manera conjunta, bajo las mismas igualdades, bajo el mismo reconocimiento. Y yo creo que primero debe de partir con la autoestima, el reconocimiento de mí misma como enfermera y considerarme que yo soy igual de importante y mi trabajo es igual de importante que la de cualquier otro profesional de la salud para la atención de la persona, de la familia, de los grupos y de las comunidades. Y una última pregunta que hace Liliana González es que en la misma norma viene algo sobre certificación. ¿Qué opina respecto a los organismos certificadores actuales en México? Bueno, los organismos certificadores en materia de enfermería han hecho grandes esfuerzos precisamente para certificar las competencias profesionales y que verdaderamente, bueno, pues estemos conscientes de cuáles son nuestras áreas de oportunidad, ¿sí? Sabemos que la certificación profesional hasta este momento no es obligatoria para enfermería. Eso es una situación también que desde hace muchos años, a través de la Dirección Nacional de Enfermería, a través de los integrantes de la Comisión Permanente de Enfermería, han hecho también trabajos titánicos, primero para consolidar el proceso, para que haya organismos basados en la legalidad y puedan ofrecer estos servicios. Y obviamente, pues también en algún momento se está buscando que esto sea obligatorio como una manera de garantizar la calidad de la atención que se brinda y la seguridad de los pacientes. Como recuerden que la seguridad del paciente pues, es una política internacional emitida por la OMS y bueno, pues la certificación de competencias laborales está a cargo de estos organismos. Entonces, son un área de oportunidad, es una manera de ver cómo estamos. Nosotros podemos decir que somos los mejores enfermeros, pero un organismo con procesos objetivos puede decirnos cómo estamos, si requerimos capacitación, si requerimos actualización, si requerimos formación en alguna situación en concreta. Entonces veámoslo como aliados para mejorar el cuidado. Muchas gracias, maestra Alejandra Redondo. Con esto terminamos su participación. Para nosotros siempre será un honor tener ponentes de su calidad. Y a nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana, la licenciatura en Enfermería, agradecemos su grandiosa participación. Muchas gracias. Agradezco la consideración. Éxito, sin duda, en este congreso. Saludo cordialmente y con mucho afecto a todos mis colegas nacionales y internacionales. Gracias por la invitación nuevamente. Muchas gracias.